Esto no es real, susurró la camarera en perfecto italiano. Salvó a un multimillonario de una estafa. ¿Y si 6 simples palabras en un idioma extranjero pudieran salvar a alguien de perder todo lo que había construido durante toda su vida en una tranquila noche de martes en el centro de Chicago? Eso fue exactamente lo que sucedió cuando Elena, una camarera napolitana de voz suave, notó algo terriblemente extraño en la mesa 12. El hombre sentado allí parecía exitoso con su traje a medida y su reloj caro, pero el ojo entrenado de Elena captó las sutiles señales de alguien a punto de cometer un error devastador. Los documentos extendidos ante él, la energía nerviosa, el ligero temblor de sus manos. Al tomar la pluma, ya lo había visto antes en Italia, cuando su propio tío casi pierde su restaurante por esquemas similares. Mientras se acercaba, con su café expreso, su corazón se aceleraba. ¿Debía decir algo? ¿Arriesgar su trabajo por un desconocido? Las palabras se le escaparon en italiano antes de que pudiera detenerse. ¿Qué stonón? Esto no es real. ¿Desde dónde nos ven esta noche? David Chen había construido su empresa tecnológica desde cero, pasando 15 años transformando una idea nacida en una habitación de residencia universitaria en una empresa multimillonaria. A sus 42 años, creía haber visto todos los trucos empresariales habidos y por haber. Pero esta noche era diferente. La oportunidad de inversión que había llegado a su escritorio hace 3 semanas parecía casi demasiado perfecta. Una oportunidad para triplicar su dinero en 6 meses a través de una revolucionaria plataforma de criptomonedas que prometía cambiarlo todo. El lugar de la reunión lo sorprendió. En lugar de una reluciente oficina corporativa, habían elegido Romanos, un acogedor restaurante italiano escondido entre 2 rascacielos. El representante, un hombre refinado llamado Vincent, que hablaba con tono tranquilizador sobre rentabilidades garantizadas y alianzas exclusivas, había extendido documentos que parecían suficientemente oficiales. Extractos bancarios, aprobaciones regulatorias del extranjero, testimonios de supuestos inversores satisfechos. Todo parecía legítimo. Elena había estado observando la interacción desde detrás de la barra, donde había estado puliendo copas de vino. Algo en toda la escena le resultaba extraño. El supuesto inversor no dejaba de mirar hacia la salida, y su sonrisa nunca llegaba a reflejarse en sus ojos. Había crecido en un barrio donde su madre le había advertido sobre los hombres que vestían bien pero que vigilaban demasiado su entorno. Más preocupantes eran los documentos en sí. Desde el otro lado de la sala, pudo ver que los membretes parecían ligeramente extraños, las fuentes inconsistentes, de una manera que le recordaba a los documentos falsos que casi habían llevado a la quiebra el pequeño hotel de su familia años atrás. David se encontraba atrapado entre la emoción y la cautela. Las cifras eran impresionantes, casi increíbles. Vincent explicó cómo su algoritmo patentado podía predecir los movimientos del mercado con una precisión sin precedentes. Como los primeros inversores estaban obteniendo rendimientos que hacían que las inversiones tradicionales parecieran un juego de niños. La oportunidad era supuestamente tan exclusiva que solo unos pocos elegidos calificaban, y el plazo se estaba agotando rápidamente. Solo necesito su firma. Aquí y aquí, dijo Vincent, deslizando los papeles hacia adelante. Y por supuesto, la transferencia inicial de la inversión. La necesitaremos esta noche para asegurar su posición, antes de que se abra el siguiente nivel mañana. La pluma de David se detuvo sobre la línea de la firma. $5 millones. Representaba casi la mitad de sus activos líquidos, pero Vincent le había asegurado que era el mínimo requerido para este nivel de acceso. El restaurante zumbaba suavemente a su alrededor,
con el murmullo de los demás comensales, el tintineo de los cubiertos y las suaves notas de música clásica que sonaban de fondo. Elena se acercó a su mesa, con el café expreso de David, con el corazón latiéndole con fuerza. Había estado debatiendo consigo misma, durante la última hora, dividida entre no meterse en líos y hacer lo que sentía que era correcto. Su abuela siempre le había dicho que a veces los desconocidos necesitaban ángeles guardianes más que los amigos. Y esta noche, viendo a este hombre de aspecto amable, a punto de renunciar a su futuro, esas palabras resonaban en su mente. Al dejar la taza pequeña, se inclinó ligeramente, su voz apenas por encima de un susurro. Las palabras salieron en un italiano rápido, su lengua materna sintiéndose más segura de alguna manera. Esto no es real. No firmes nada. Este hombre es un estafador. David levantó la vista, sobresaltado por las palabras extranjeras y la intensidad en sus ojos. La expresión de Vincent cambió casi imperceptiblemente. Un destello de frialdad cruzó su rostro, antes de que volviera a aparecer la sonrisa ensayada. La velada acababa de dar un giro inesperado que lo cambiaría todo. La mente de David daba vueltas mientras procesaba lo que acababa de suceder. No hablaba italiano, pero el tono urgente de la camarera y la forma en que había mirado a Vincent de manera significativa le dijeron todo lo que necesitaba saber. Su instinto para los negocios, perfeccionado durante años negociando acuerdos y leyendo a la gente, se activó de repente. ¿Por qué un empleado de un restaurante se arriesgaría a interferir en la reunión de negocios de un cliente a menos que algo estuviera realmente mal? Disculpe, dijo David. Dijo Vid cortésmente a Vincent. Me gustaría revisar estos documentos una vez más antes de firmar. Recogió los papeles, sus movimientos, deliberados y tranquilos a pesar de la adrenalina que ahora le recorría las venas. El semblante de Vincent cambió. Sutilmente. La cálida y tranquilizadora fachada de hombre de negocios empezó a resquebrajarse. Por supuesto, pero debo mencionar que el plazo es bastante firme. Tenemos otros inversores listos para tomar esta posición si lo reconsideras. Elena se había retirado a una mesa cercana, fingiendo limpiar vasos de agua mientras vigilaba con atención la situación. Su corazón latía con fuerza. Acababa de salvar potencialmente a un desconocido de la arruinación financiera, pero también posiblemente se había convertido en un blanco fácil. Al crecer en Nápoles, había aprendido que a los estafadores no les gustaba que los molestaran, y Vincent ya estaba escudriñando el restaurante con ojos calculadores. David se excusó para ir al baño, llevándose los documentos. Una vez solo, los examinó con más detenimiento bajo la luz brillante. Lo que encontró le heló la sangre. Los sellos reglamentarios estaban borrosos, lo que sugería que eran fotocopias en lugar de documentos originales. Los números de acceso bancario, al comprobarlos con la conexión a Internet de su teléfono, lo llevaban a instituciones que no existían. Lo más incriminatorio de todo, una búsqueda inversa de imágenes de una de las fotos de testimonios reveló que era una imagen de archivo de un empresario disponible para comprar en línea. Cuando regresó a la mesa, Vincent estaba hablando por teléfono en voz baja y con urgencia. David alcanzó a oír fragmentos. La situación había cambiado y podría necesitar acelerarse. Las piezas encajaban con una claridad aterradora. Mientras tanto, Elena se había acercado discretamente a su gerente, Antonio, quien había dirigido Romanos durante 30 años. Ese hombre de la mesa 12, susurró en un inglés con fuerte acento. No es lo que parece. El cliente está a punto de perderlo todo. Antonio había aprendido a confiar en el instinto de Elena durante los meses que llevaba trabajando para él. Tenía una habilidad asombrosa para leer a la gente,
probablemente aprendida tras años atendiendo tanto a turistas como a locales en una de las ciudades más astutas de Italia. Sin hacer preguntas, asintió y se dirigió con naturalidad hacia la mesa. David volvió a sentarse, con la decisión tomada. Me temo que necesito más tiempo para considerar esta oportunidad, dijo con firmeza. Quizás podríamos programar otra reunión la semana que viene. La máscara de Vincent finalmente se cayó por completo. Eso no es posible. Esta es una situación de ahora o nunca, señor Chen. Si se marcha esta noche, se arrepentirá de perder la oportunidad de su vida. La amenaza era apenas velada, y David sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado del restaurante. Si este momento te conmovió, al ver cómo el coraje de una persona puede salvar a otra de una pérdida devastadora, por favor dale un me gusta a este video. Mientras Vincent comenzaba a recoger sus documentos falsos con movimientos bruscos y furiosos, David se dio cuenta de que la noche estaba lejos de terminar. La pregunta ahora no era si había sido víctima de una estafa sofisticada, sino cuán peligrosas podrían ser estas personas cuando sus planes cuidadosamente elaborados se desmoronaran. El ambiente en Romanos había pasado de ser cálido y acogedor a mucho más tenso. El teléfono de Vincent vibraba insistentemente, y con cada mensaje de texto apretaba más la mandíbula. David se encontraba en una posición que jamás había imaginado. Un exitoso empresario que casi había sido estafado por millones. Ahora, potencialmente enfrentando consecuencias por descubrir la verdad. Elena no podía concentrarse en las demás mesas. Sus manos temblaban ligeramente mientras rellenaba los vasos de agua y tomaba pedidos. Su mente estaba consumida por la preocupación de lo que había puesto en marcha. Pensó en su hermano menor en Italia, en cómo siempre le decía que era demasiado confiada, demasiado precipitada al ayudar a desconocidos. Pero ver a ese hombre de rostro amable a punto de renunciar a su futuro había removido algo profundo en su interior. Recuerdos de las lágrimas de su tío cuando se dio cuenta de que lo habían estafado, de cómo toda su familia había luchado por reconstruirse tras confiar en las personas equivocadas. David tomó una decisión que lo sorprendió incluso a él. En lugar de simplemente irse, se acercó al puesto de Elena, cerca de la máquina de café. Gracias, dijo en voz baja en inglés, esperando que ella lo entendiera. Me has salvado de cometer un terrible error. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas que no esperaba. Mi inglés no es muy bueno, susurró. Pero sé reconocer a los hombres malos cuando los veo. En mi país, intentaron robarle a mi familia una vez. Me prometí a mí misma que nunca más lo permitiría si podía ayudar. La sencilla honestidad de sus palabras impactó a David más que cualquier presentación de negocios. Aquí había alguien que trabajaba por propinas y un salario que él probablemente gastaba en el almuerzo, arriesgando su trabajo para ayudar a un completo desconocido. La generosidad de espíritu, la pura decencia humana, le recordó por qué había fundado su empresa. Para construir algo significativo, para contribuir positivamente al mundo. Vincent había estado haciendo llamadas telefónicas cada vez más urgentes. Se oían voces desde el pequeño vestíbulo del restaurante. A través del cristal, David podía verlo pasearse, sus gestos se volvían más animados. Antonio, el gerente del restaurante, también lo había notado y se había colocado estratégicamente cerca de la puerta principal. Su ojo experto reconocía los problemas en cuanto los veía. La crisis se agravó cuando Vincent regresó a la mesa con otros dos hombres que David no había visto antes. No parecían amenazantes, pero su presencia lo cambió todo. Señor Chen, dijo Vincent con forzada cortesía. Son mis socios. Están aquí para aclarar cualquier malentendido que pueda tener sobre nuestra oportunidad de inversión. A David se le secó la boca.
Los demás clientes del restaurante continuaron sus conversaciones, ajenos al drama que se desarrollaba a pocas mesas de distancia. Elena vio a los recién llegados y palideció. Ella ya había visto hombres como estos. De esos que cobraban deudas y hacían cumplir acuerdos en los barrios menos recomendables de Nápoles. Antonio tomó su propia decisión entonces, dando un paso al frente. Con la autoridad de alguien que había protegido su negocio durante décadas. Caballeros, anunció con su marcado acento italiano. Me temo que se acerca la hora de cierre de esta sección del restaurante. Quizás deseen pagar su cuenta. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que defender lo que es correcto parecía peligroso pero necesario? Cuéntanos en los comentarios cómo encontraste el valor para hacer lo correcto. La tensión en el aire era palpable mientras los socios de Vincent intercambiaban miradas. David se dio cuenta de que alejarse de esa situación podría no ser tan sencillo como decir que no. La velada se había transformado de una reunión de negocios en algo que podría tener graves consecuencias para todos los involucrados. Lo que sucedió después se convertiría en la historia que David Chen contaría durante años. Antonio no esperó la respuesta de Vincent. Con la serena confianza de quien ya había manejado situaciones difíciles, se dirigió al teléfono antiguo del restaurante, detrás de la barra, y comenzó a marcar. Che, dijo con una voz lo suficientemente alta como para que se le oyera. Creo que podríamos necesitar ayuda en el restaurante de Romano. El efecto fue inmediato y electrizante. Los socios de Vincent, de repente, encontraron asuntos urgentes en otra parte, alejándose de la mesa y dirigiéndose a la salida con una despreocupación casi ensayada. Vincent intentó mantener la compostura, pero el sudor le perlaba la frente a pesar del fresco de la noche. Elena observaba desde detrás de la máquina de café, con el corazón acelerado mientras presenciaba la confrontación. Pensó en todas las veces que su abuela le había dicho que la gente buena debía cuidarse entre sí, que a veces ser valiente significaba alzar la voz aunque te temblara. Esa noche le había temblado la voz, pero aún así había hablado. David sintió una oleada de gratitud tan poderosa que casi lo abrumó. En el lapso de una sola noche, había pasado de casi perder $5 millones a presenciar una extraordinaria muestra de bondad humana por parte de personas que no le debían nada. La camarera que había arriesgado su trabajo, el gerente que había apoyado sin dudar los instintos de un empleado. Este era el tipo de personas con las que, de alguna manera, había perdido el contacto en su ascenso al éxito. ¿Sabes qué?, dijo David, poniéndose de pie y mirando a Vincent directamente. Creo que esta reunión ha terminado. No voy a invertir en tu oportunidad esta noche ni ninguna otra. La máscara de Vincent había desaparecido por completo, reemplazada por un frío cálculo. Está cometiendo un error, señor. Sabemos dónde trabaja y dónde vive. Esta clase de oportunidad no se presenta dos veces. La amenaza era inconfundible, pero le salió el tiro por la culata de forma espectacular. David había construido su empresa tomando riesgos calculados y manteniéndose firme ante los desafíos. ¿Me está amenazando?, preguntó con voz firme a pesar de la adrenalina. Porque si lo hace, debo mencionar que estoy grabando esta conversación con mi teléfono, y sospecho que las cámaras de seguridad también lo hacen. Era un farol sobre la grabación, pero Vincent no lo sabía. La confianza del aspirante a estafador finalmente se quebró por completo. Tomó sus documentos falsos, le lanzó una mirada venenosa a Elena y se dirigió a la puerta. Esto no ha terminado, murmuró, pero sus palabras sonaban más desesperadas que peligrosas. Cuando la puerta se cerró tras Vincent, el restaurante pareció exhalar. Colectivamente, otros comensales que habían estado fingiendo no darse cuenta del drama, retomaron sus conversaciones con un evident alivio. Antonio colgó el teléfono. Nunca llegó a contactar con la policía, pero la amenaza había sido suficiente. David se giró hacia Elena, que seguía de pie junto a la máquina de café, con los ojos muy abiertos por el miedo residual y el
asombro ante lo que acababa de ocurrir. No sé cómo agradecértelo, dijo. Simplemente. Elena sonrió entonces, una expresión radiante que transformó todo su rostro. No tienes que agradecerme. Nosotros simplemente hacemos lo correcto. No. Si te ha gustado esta historia sobre héroes cotidianos y el poder de la bondad humana, suscríbete a nuestro canal para más historias conmovedoras que nos recuerdan la bondad que existe en el mundo. Pero las revelaciones de la noche estaban lejos de haber terminado. David estaba a punto de descubrir algo sobre Elena que cambiaría sus vidas de maneras inimaginables. 3 semanas después, David Chen estaba sentado en la misma mesa de Romanos, pero esta vez los documentos que tenía delante eran reales y llevaban el nombre de Elena. Tras aquella dramática noche, había investigado un poco y descubierto que su ángel de la guarda tenía una maestría en negocios internacionales por la Universidad de Nápoles y había estado trabajando como camarera solo porque su visa de estudiante limitaba sus opciones laborales mientras esperaba que se tramitara su solicitud de residencia permanente. Elena se acercó a la mesa con 2 cafés expresos y la energía nerviosa de su primer encuentro se había transformado en emocionada anticipación. Entonces, dijo en su inglés, que estaba mejorando, ¿de verdad quieren ofrecerme un trabajo en su empresa? David sonrió al recordar cómo había pasado las últimas semanas reestructurando su Departamento de Desarrollo de Negocios Internacionales, para crear un puesto que aprovechara la singular combinación de habilidades lingüísticas, perspicacia cultural y la asombrosa capacidad de Elena para comprender a las personas. Más que un trabajo, dijo, quiero ofrecerte una sociedad para expandir nuestras operaciones por toda Europa. Tus instintos aquella noche me salvaron de un error de $5 millones. Imagina lo que esos mismos instintos podrían hacer por un negocio legítimo. La propuesta era más generosa de lo que Elena se había atrevido a soñar. Directora de operaciones europeas con un salario que le permitiría traer a su familia a visitar Estados Unidos y opciones sobre acciones que podrían asegurarle el futuro. Pero lo que más la conmovió fue el respeto que escuchó en la voz de David, el reconocimiento de que su valor iba mucho más allá de su capacidad para servir café y tomar pedidos. Antonio sonreía radiante desde detrás de la barra mientras observaba cómo se desarrollaba la conversación. En 30 años al frente de Romanos, había visto todo tipo de reuniones, acuerdos comerciales, primeras citas, reconciliaciones familiares, pero pocas lo habían conmovido tan profundamente como ver la vida de Elena transformarse porque había elegido hacer lo correcto. Ya se lo había contado a Elena, contó la historia una docena de veces a otros miembros del personal, recalcando cómo el coraje de sus colegas no solo había salvado a una desconocida, sino que le había abierto puertas que jamás había imaginado. Pensó en llamar a su madre a Nápoles para darle la noticia. ¿Cómo se explica que hablar 6 palabras en italiano lo haya cambiado todo? Que confiar en tus instintos y preocuparte por una desconocida pueda llevar a oportunidades que superen con creces tu imaginación. La voz de su abuela resonó en su memoria. Y el universo te cuidará. Haz siempre lo correcto y el universo te cuidará. David había aprendido algo igualmente valioso. El éxito no se trataba solo de acumular riqueza o aumentar la cuota de mercado. Se trataba de rodearse de personas con carácter, personas dispuestas a arriesgarlo todo para ayudar a los demás. La valentía de Elena para expresarse le había demostrado una integridad que él quería que formara parte de los cimientos de su organización. Mientras se estrechaban las manos al otro lado de la mesa, sellando su nueva alianza, ambos se dieron cuenta de que a veces, los negocios más importantes no se cierran en salas de juntas ni oficinas, sino en pequeños restaurantes italianos, donde las camareras
Están atentas y los gerentes apoyan a sus empleados, y la gente común elige ser extraordinaria. La oportunidad de inversión que David había dejado escapar esa noche había sido, en efecto, una estafa sofisticada. Vincent y sus socios fueron arrestados 2 meses después, intentando realizar la misma estafa a víctimas en Miami. Pero esa no es la historia que Elena cuenta cuando le preguntan sobre su rápido ascenso en el mundo empresarial. Su historia es más sencilla y más conmovedora. A veces, hablar en tu idioma nativo es justo lo que alguien necesita escuchar. Si disfrutaste de esta historia sobre el poder de la bondad humana y hacer lo correcto, recuerda darle me gusta a este video. Comparte tus ideas en los comentarios y suscríbete para ver más historias inspiradoras. Gracias por acompañarnos en este viaje esta noche.